Atención amigos, que apareció el legendario periodista al Mega, el señor Mauricio Morales, y habló acerca del análisis de las encuestas presidenciales. Se refirió acerca de que Kast y Jara están bajando en las encuestas y la señora Evelyn Matei se fue para arriba como un cohete, según los datos del señor Isixson. Vamos a lo que pasó. Hablaron tres encuestas y las tres, cual más, cual menos, demuestran lo siguiente. En primer lugar, una suerte de debilitamiento, estancamiento de los candidatos que van en los primeros lugares. Si es que hace un mes aproximadamente estas candidaturas sumaban cerca de un 60%, estoy hablando de Janet Jara y José Antonio Kast, hoy día están sumando en torno al 50%. Hay una especie de fatiga. En segundo lugar, de acuerdo a la encuesta CADEM, se ha generado un acortamiento de la brecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, que ya lo vamos a ir examinando, pero solamente para adelantar, el día 14 de agosto, hace un mes, la brecha entre ambos era de 15 puntos según CADEM y ahora es de 7 puntos. Amigos, todo esto es según los datos de CAEM, porque según los datos de las otras encuestas no es así, no es como dice él. O sea, la diferencia se sigue manteniendo. Porcentuales. Por lo tanto, hay un acortamiento de esa brecha entre el segundo y el tercer lugar. Y luego, los candidatos más pequeños no han variado significativamente, como tampoco lo ha hecho la porción de personas que declara que no votaría, que no le gusta ninguno, que votaría nulo o blanco. Esas son las tres grandes conclusiones. Si quieren, vamos examinando acá de manera detallada. Ustedes me indican. Sí, bueno, Janet Jara sigue con el liderazgo, ¿verdad? Siempre con diferencias bastante estrechas, muy virtual empate, ¿no? 28% para Janet Jara, 26% en esta última, 26% en la anterior Kast, 25% en la última. Ya. O sea, prácticamente no se han movido. No se mueven, salvo una cuestión. Estos datos ya lo vimos ayer, yo hice un video acerca de esto. Si es que ustedes analizan o miran o observamos estos datos en una serie de tiempo un poquito más amplia, José Antonio Kast llegó a marcar 30 puntos en una de las mediciones hace aproximadamente 4 semanas y lo propio sucedió con Janet Jara, que llegó a marcar 31 puntos. Entonces hemos visto un declive. Ese es su techo. Quizás más lineal en el caso de Kast, un punto semanal aproximadamente, y en el de Jara, que es más oscilante. Llegó a tener 31, bajaba 25, subía 28 y es menos estable en comparación con lo de Kast. ¿Lo de Kast da para preocuparse? No. ¿Da para hacer un escándalo? Tampoco. ¿Da para tomarlo en cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei, como les comenté en un principio, si es que hace un mes la diferencia era de 15 puntos, ahora se estrechó a 7 puntos. Y respecto a los candidatos que vienen más atrás, casi no se mueven. 11 para Franco Parisi, 8 para Kaiser. Aquí hay un punto. ¿Por qué no le creo nada a CAEM? No sé por qué me da esa sensación. Porque la encuesta Panel Ciudadano de la UDD le da un alza muy importante a Johannes Kaiser, llegando a marcar 10 puntos y desplazando a Franco Parisi del cuarto lugar. Y de ahí viene Harold May Nichols con 3 puntos, subió un poquito, Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés. Y este valor que, insisto, pocas veces alto. se mira, pero es un 7%, muy bajito. Yo les comentaba que en la elección del año 2021, a estas mismas fechas aproximadamente... Increíble ese dato, porque la gente por lo general dice que no va a votar a ningún político, pero ahora parece que están votando a los políticos. El valor era del 25%. En comparación con la elección anterior. Claro, con voto voluntario la gente tenía más libertad de decir, de no tomarse la tarea de pensar en los candidatos y decir, no voy a ir a votar, porque el voto era voluntario. Esta es una de las, por decirlo de alguna manera, magias del voto obligatorio. El voto obligatorio genera 3 efectos breves. Alza la Eso me hace mucho sentido lo que dice él. participación, se anula el sesgo de clase, las comunas ricas comienzan a votar más o menos similar a las comunas pobres y adicionalmente, según estas cifras, va generando algo así como un ambiente de mayor politización para la gente, que no implica polarización, sino que simplemente informarse respecto a los candidatos que están en la plantilla. Sí. Bueno, la importancia de estas encuestas del fin de semana, como tú lo decías, es post-debate. Y acá hay un elemento que creo que hay que considerar. Ellos se enfrascaron en una disputa, ¿verdad? En una discusión, Jara Kast. Evelyn Matei no se metió ahí. Es más, le discutió con argumento a Kast su programa. Sí, eso es cierto. En cuanto justificara cómo iba a recortar 6.000 millones si ella por todos lados con su equipo lo había estudiado y no llegaba más allá de los 2.000 millones de recorte del gasto. Ahí está. Y lo otro,
cuando Franco Parisi la ataca bastante duro, ¿verdad? Con No entiendo por qué o sea, evidentemente ataca a Kast con los 6.000 millones, pero por ejemplo el señor Kaiser quiere recortar 15.000 millones. ¿Qué opinas de eso, Matei? su pasado, con Piñera y con Le puedes preguntar al Víctor Espinosa, que él sabe más que nadie. Él hizo los cálculos. también Pinochet, en fin. Ella no cae en eso, respira, toma algunos segundos y tiene una actitud más bien humilde de no entrar en la pelea dura. Por ahí puede ser interesante el cambio, el giro y la estrategia que está siguiendo Matei. Sí, porque una Matei como nosotros la conocíamos, lo más probable es que ante un emplazamiento de esa naturaleza, cuando hizo esa pausa, todos pensamos se le va a venir con todo encima a Franco Parisi, pero salió de una manera bastante elegante y creo que eso poco a poco le puede provocar una mejora en la intención de voto. Sería histórico, eso sí, no hay ningún candidato en la historia electoral de Chile, desde que se hacen encuestas de opinión, que haya tenido un ciclo en que marcó o llegó a marcar 24, 25, 28 puntos en algunas encuestas, cayó a 11 puntos hace un mes aproximadamente, 5 semanas, y que ahora inicia un repunte que la tiene hoy día en el 18%. No digo que con esto vaya a cazar a Kast, pero que se le está acercando, se le está acercando. ¿Y cómo están las expectativas? Las expectativas, fíjate, no variaron esta semana. Me gustaría saber qué opina el señor Mauricio Morales de las otras encuestas, porque bajó Matei. Está en los mismos 11 puntos según la UDD, o según el criterio creo que también bajó, sí bajó. Y este es un dato, diría yo, que para mí es uno de los más relevantes a estas alturas. 38% sin variación estadísticamente significativa. José Antonio Kast, la imagen de triunfo Kast, la pequeña tendencia al retroceso que ha mostrado en las últimas semanas. Y esto habla de una percepción de triunfo bastante consolidada. En segundo lugar, Janet Jara tiene un pequeño retroceso de un par de puntos, marca 29%. ¿Se acuerdan que le decía en intención de voto? Están sumando 50. Acá están sumando casi 70, o sea, 30, 40, 50, sí, aproximadamente, un poquito menos quizás. Y luego los otros candidatos, y esto es lo que tiene que mejorar Matei, se mantienen un 11% de expectativa de triunfo, y este dato va a mejorar en la medida en que mejore más sustancialmente su intención de voto, y los otros candidatos marcan 9 y 6 respectivamente. O sea, ahora, no tenemos grandes cambios en esta lámina. Sí, ahora, debate ya... En criterio, por ejemplo, el señor Kast bajó 3 puntos. No va a haber hasta noviembre. Sí. Por ahora calendarizados. Por ahora calendarizados, salvo el de Archie, que no tengo clara la fecha todavía, que es el debate radial, pero que efectivamente no tiene el mismo impacto en comparación con los debates televisivos. Van a haber programas como el nuestro que va a realizar una especie de gran entrevista con distintos candidatos, pero al lado de un debate presidencial no hay por dónde... Miren esa lámina, a pesar de lo que dice el señor Mauricio Morales. Dice, en una escala de 1 a 7, como el colegio, ¿qué nota le pone usted el desempeño de Evelyn Matei, que tuvo mejor nota? Un 4,3, salvó parece. Y Kaiser tuvo un rojo según esto. La comparación. Esta pregunta no la había visto en la encuesta acá. Acá la muestran, pero no la había. Mira, el profe Arte un 2,9, le fue mal al profe. Se está echando el ramo. Incluso Kaiser se está echando el ramo. Mike Nichol pasó y Kast pasó también. En términos de su efecto sobre la intención de voto. Miren acá se le coloca nota, y esta es la tercera lámina, a los candidatos según el desempeño que tuvieron en el debate. ¿Y por qué le ponen de 1 a 7 como en el colegio? ¿Y por qué no también en la universidad? No sé, 1 a 7 nomás. De una escala de 1 a 7, ¿por qué como en el colegio? No entiendo. Y acá hay varias cosas relevantes. La primera es que, claro, Evelyn Matei aparece en el primer lugar. Primero, esta es la nota de 1 a 7. El promedio general es de 3,7. O sea, la gente reprueba el desempeño de los candidatos. A todos. En promedio, mediante el trabajo de hacer el cálculo con el fin de no distorsionar la interpretación. Evelyn Matei aparece en el primer lugar con un 4,3. Ella está tercera en la carrera presidencial, lo que implica automáticamente que personas que no votan por ella le pusieron una buena nota en el debate. Segundo, según yo, lo que pasó es que hay tanta gente que rechaza a Kaiser, que rechaza a Kast también y que rechaza a Jara, que le pusieron muy mala nota, porque Matei, por lo que sabemos, tiene una muy baja imagen de rechazo. Entonces, como tiene baja gente que le puso un 1, entonces la gente que le puso, que sé, un 5, un 6, se ve más representativa, hay más gente. Hay poca gente que le puso un 1, un rojo.
Es en el debate. En el no en debate, ya. no en la campaña, en No el la debate. campaña. Y se filtra por las personas que respondieron de que efectivamente habían visto el debate. Los Claro. otros no se consideran. Kass, en segundo lugar, que mantiene la misma posición que tiene en la carrera presidencial en términos de intención de voto. Aparece Harold McNichols con un 4, que muchos lo consideran como la gran revelación del debate. Sí. Yo discuto eso porque una revelación de un debate debe estar marcando un puntaje mucho más alto que los 3 puntos que le arroja Cadem. Y de ahí vienen los rojos de Johannes Kaiser. No, pero se refiere a una revelación de que le fue bien. La gente se hizo una impresión, porque todos teníamos la impresión de la NFP de este tipo, pero no de la imagen política, por lo menos yo. Janet Jara, Franco Parisi, Marco Enrique Jominami y Eduardo Artes. Todo lo... Bueno, ¿cómo lo está ahí? Pero ahí teníamos el análisis del señor Mauricio Morales, que, bueno, cada uno tiene su opinión de Mauricio Morales. Es un tipo que, bueno, ninguneaba acá, si yo me acuerdo perfecto. O sea, no le importaba absolutamente, no lo ponía ni siquiera en las encuestas presidenciales. El tipo hacía como un análisis de autitos corriendo a la moneda y no lo ponía en ese análisis presidencial. No sé qué le pasaba. Y se olvidaba, no sé. Pero bueno, en cuanto a las notas esas que vemos en pantalla, no sé. Cada uno puede poner la nota que quiera, pero para mí, yo creo que lo que pasó es que hay mucha gente. Ahí juega mucho la gente que te rechaza. Y por lo menos los datos de Criteria, creo, el que más aprobación tienes en Chile es el señor José Antonio Kast. Y por lo tanto tuvo una segunda mejor nota, pero también me imagino que tiene una alta tasa de rechazo. Y, por ejemplo, la señora Janet Jara, que hay mucha gente que avala, la avala, incluso esa gente no logra que, o sea, esta tipa acá en quinta posición. Eso es lo que pasa con Janet Jara. Pero también creo que sí, Janet Jara es la que tiene mayor nivel de rechazo. Por lo tanto, también tuvo un mal desempeño en este 1 de 1 a 7, ¿cierto? Pero también tiene una harta gente que le pondría un 7, ¿cierto? Hay mucha gente fanática de Janet Jara que pondría una muy buena nota a ella. Así que bueno, van a quedar, parece, 2 debates. Lo dije en los anteriores videos, van a quedar 2 debates. Uno parece radial y otro es televisado. Así que evidentemente el señor Kaiser se va a presentar a ambos porque es realmente clave, importantísimo. Dado que donde él sube es justamente en los debates, porque él hace una muy buena performance y tiene las ideas claras. Y no solamente tiene ideas claras, sino que tiene las ideas correctas. A la gente le gusta escuchar las ideas correctas. Por algo Milei fue presidente, también por las circunstancias, pero creo que la gente confía en la gente aunque parezca una locura, está bien preparado el señor Kaiser. Está bien preparado. ¿Por dónde le entra en el debate? No puede entrarle. A pesar de que el tipo no tiene título universitario, Charlie Kirk tampoco tenía un título universitario y era brillante. Acababa con todos, incluso los profesores los dejaba en ridículo. Así que yo creo que tiene una muy buena pinta el camino para Johannes Kaiser. Está súper bien encaminado. Y bueno, quedan, como decía el señor Kaiser también, 8 semanas. 8 semanas para el día de la primera vuelta y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Yo creo que sí o sí el Kaiser, es que sigue en una tendencia al alza, va a tener doble dígito. No sé si le da para llegar a segunda vuelta, pero para doble dígito sí o sí. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.